Hay momentos en la vida en que todo se detiene. No por un gran evento, no por una tragedia repentina, sino por una sensación más sutil, más inquietante. Es como si algo que siempre ha estado ahí, de pronto se hiciera visible. Como si el alma, agotada de fingir, decidiera hablarte, no con palabras, sino con una mirada. Imagina estar solo, en una habitación sin ventanas, sin tiempo, sin salida. La única presencia, un espejo agrietado frente a ti. Pero no es un espejo cualquiera. Ese reflejo no te sigue, no levanta la mano cuando tú lo haces, no sonríe, no parpadea, solo te mira, con una mezcla de decepción, compasión y verdad. Y tú, que has pasado la vida entera tratando de gustarle al mundo, te das cuenta de que jamás te has atrevido a mirarte realmente a ti. ¿Qué parte de ti llevas años escondiendo? ¿Qué emociones has sepultado bajo la máscara de la funcionalidad? ¿Y si el monstruo que tanto temes no está allá afuera, sino adentro, justo detrás de tus ojos? Vivimos entre máscaras, nos las colocamos desde que somos niños. Aprendemos a ocultar el llanto, a maquillar la rabia, a disfrazar la angustia con una sonrisa. Queremos ser aceptados, queridos, valorados. Y para eso sacrificamos partes de nuestra alma que consideramos inconvenientes. ¿Quién eras antes de aprender a mentir con la mirada? Cada vez que fingiste estar bien cuando estabas roto. Cada vez que dijiste no pasa nada mientras te desmoronabas por dentro. Alimentaste a tu sombra. Carl Jung llamó a esa parte oculta, reprimida, negada de nosotros mismos, la sombra personal. Y no es simplemente lo malo. Es todo lo que nuestro ego no puede tolerar. Lo que juzga como inapropiado, débil, inadecuado, amenazante. La sombra no se presenta como un demonio con cuernos. Number es mucho más sutil, más peligrosa por eso mismo. Se manifiesta en tus impulsos, en tus palabras más hirientes, en tus silencios más crueles. En esa irritación inexplicable, en esa tristeza que no entiendes, en esa voz que te susurra que no eres suficiente. Cuando no haces las paces con tu sombra, ella toma el control. No la ves, pero guía tus decisiones. No la escuchas, pero susurra en tu mente. No la nombras, pero dirige tus relaciones, tus emociones, tu vida. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas te sacan de quicio sin razón aparente? ¿O por qué hay emociones que te paralizan con una fuerza que no comprendes? Eso que criticas ferozmente en otros podría ser lo que no aceptas de ti mismo. Jung nos advierte: mientras no hagas consciente lo que llevas en el inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. No se trata de luchar contra la sombra, porque lo que resistes persiste, y lo que niegas te somete. La sombra es como un animal salvaje encerrado en el sótano de tu alma. No porque sea malvado, sino porque nunca aprendiste a escucharlo. Hay un abismo bajo nuestros pies, un lugar psíquico donde yacen nuestras verdades más crudas, el dolor que nunca expresamos, la envidia que reprimimos, la culpa que escondemos detrás del orgullo. Ese abismo no es una amenaza, es una invitación. La sombra no solo contiene oscuridad, también guarda dones, potenciales, verdades enterradas, capacidades que nunca desarrollaste porque pensaste que no eran correctas. Un niño que fue castigado por alzar la voz puede crecer creyendo que ser asertivo es ser violento. Y así se convierte en un adulto pasivo, complaciente, incapaz de pedir lo que necesita, odiando secretamente a quienes sí lo hacen. ¿Y si lo que llamas timidez es simplemente el eco de una sombra no integrada? Pero el viaje hacia la sombra no es cómodo. No lo encontrarás en frases motivacionales, ni en la búsqueda constante de positividad. Este camino es áspero. Se llama la noche oscura del alma. Una etapa inevitable en todo proceso de transformación verdadera. Un desierto interior donde las certezas se evaporan, las máscaras se caen, y uno se enfrenta consigo mismo. En ese desierto no hay brújula.
Solo el dolor como guía, el silencio como maestro y el reflejo roto como mapa. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. La iluminación real no es un estado elevado de perfección. Es un acto de valentía brutal. Sentarte contigo mismo, mirar tu propia sombra y no apartar la mirada. Aceptar que dentro de ti hay rabia, hay tristeza, hay rencor, hay deseo. Pero también hay fuego, compasión, inteligencia, libertad. Y que todo eso eres tú. La sombra no es una condena, es una oportunidad, una puerta. No es el fin del camino, es el inicio de uno nuevo, más honesto, más completo, más humano. Cuando aceptas tu sombra, no te conviertes en perfecto, te conviertes en real. Y ese es el primer paso hacia la individuación, el proceso que Jung describía como la integración de la totalidad del ser. No vinimos a este mundo a ocultarnos, vinimos a recordar, a reintegrar, a despertar. Y el despertar no ocurre mirando al cielo, ocurre descendiendo al inframundo de tu propia psique. Este video no es para quienes quieren seguir dormidos, es para quienes están listos. Listos para dejar de culpar a los demás, listos para dejar de huir, listos para mirar hacia adentro. Hoy vamos a hablar de la sombra, la personal, y luego la colectiva, porque lo que no sanas dentro se convierte en el horror que repites afuera. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo? Capítulo 1. La sombra personal. Lo que escondes te gobierna. Hay una parte de ti que no eliges. Una parte que fuiste construyendo sin saberlo, con cada mirada de desaprobación, con cada cállate, con cada castigo, con cada emoción que te enseñaron a suprimir. Y esa parte sigue viva. Jung la llamó la sombra personal. Pero no es una idea mística ni algo abstracto. Es real y está en todas partes, en tu forma de reaccionar sin pensar, en lo que no soportas de otros, en lo que no entiendes de ti mismo. La sombra no es una colección de malos hábitos, es el resultado de todo lo que tu ego, ese personaje social que construiste para sobrevivir, consideró inaceptable y expulsó al sótano de la conciencia. Lo que no encajaba con tu imagen ideal fue desterrado. Lo que no era aprobado fue silenciado, pero no desapareció. Solo se volvió invisible y peligroso. No sé por qué reaccioné así. Me dio rabia, pero no entiendo por qué. No soy yo cuando me enojo. Fue solo un impulso. Number no fue solo un impulso. Fue tu sombra hablando. Ejemplo real. Un hombre creció en un hogar donde expresar enojo era inaceptable. Aprendió a callar, a ser correcto, a sonreír incluso cuando le dolía. Pero la rabia no desapareció. Se convirtió en cinismo, en frustración pasiva, en enfermedades psicosomáticas, en comentarios sarcásticos que destruyen lentamente sus relaciones. Esa rabia contenida es su sombra, y mientras no la reconozca, seguirá lastimando a otros, y a sí mismo. Lo reprimido se convierte en destino. Jung decía que la sombra es el asiento del inconsciente personal. No es que seas una mala persona, es que tu inconsciente está actuando sin tu permiso, porque nunca te atreviste a conocerlo. Y cuando la sombra no se reconoce, actúa autónomamente. Eso significa que tiene voluntad propia. Se manifiesta en impulsos, en sabotajes, en atracciones misteriosas, en decisiones que parecen ajenas, pero que tú mismo tomaste. La sombra no es un enemigo, es un espejo, un mensajero incómodo, un reflejo de todo lo que podría ser si tuvieras el coraje de dejar de fingir. Jung decía, la sombra es un ser vivo, parte de la personalidad con una vida propia. No puedes matarla, no puedes eliminarla, solo puedes integrarla. Pero, ¿cómo se integra algo que hemos temido toda la vida? Primero, observando. El primer paso para ver la sombra es dejar de escapar.
observar tus emociones desproporcionadas, esa reacción exagerada ante alguien que apenas conoces, esa vergüenza que sientes cuando alguien te confronta, ese juicio feroz que haces sobre personas que en el fondo viven lo que tú te prohibiste vivir. Esa incomodidad es el umbral, y solo cruzándolo comienza el trabajo. La sombra puede adoptar 1000 formas: inseguridad camuflada como arrogancia, envidia disfrazada de crítica, deseo no admitido que se convierte en repulsión, tristeza convertida en apatía, trauma encapsulado en perfeccionismo. Y lo más irónico, a menudo lo que más odias de otros es exactamente lo que más te cuesta aceptar en ti. La sombra no solo se expresa en la vigilia, también aparece en tus sueños, en forma de personas del mismo sexo, en forma de enemigos, de voces que te enfrentan, de escenas que te incomodan. El inconsciente no miente. Y el sueño, decía Jung, es el lenguaje más sincero del alma. Cuando sueñas con alguien que te critica, que te enfrenta, que te hace sentir vergüenza, estás soñando contigo, con la parte de ti que te observa desde el espejo roto y que solo quiere ser reconocida. Y aquí viene la paradoja. Lo que más temes de ti mismo puede ser tu mayor tesoro. La sombra no es solo el reservorio de nuestras debilidades. También es el almacén de nuestra fuerza oculta, la capacidad de poner límites, la creatividad que nunca exploraste, la sensualidad que bloqueaste por pudor, la ira justa que podría haberte protegido, la intuición que ignoraste por seguir la lógica ajena. Todo eso vive en la sombra. Y mientras no lo recuperes, vivirás a medias. Serás funcional, pero no pleno. Serás correcto, pero no libre. Por eso Jung decía, uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Integrar la sombra no es volverse perfecto, es volverse verdadero, y eso es mucho más poderoso. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo esta sombra interior, si no se enfrenta, puede volverse colectiva, puede expandirse como un virus psíquico y transformarse en guerras, genocidios, odio social. El mal no empieza en la historia, empieza en el alma. Capítulo 2. La sombra colectiva, el mal que negamos en nombre del bien. La sombra no termina en el individuo. Cuando suficientes personas niegan su oscuridad, cuando reprimen lo que sienten, lo que desean, lo que temen, esa energía no se disipa, se acumula, se organiza, se convierte en una fuerza colectiva. Un monstruo con 1000 rostros, un susurro en la conciencia social que grita desde lo no dicho. Ese fenómeno es la sombra colectiva. Carl Jung comprendió algo que la mayoría no se atreve a aceptar. El mal no es solo una anomalía individual. Es un producto social, una construcción histórica, una epidemia emocional que nace cuando los individuos se desconectan de sí mismos y entregan su responsabilidad al rebaño. La sombra colectiva se manifiesta cuando lo reprimido por muchos se proyecta hacia un otro. Ese otro se vuelve enemigo, extraño, peligroso, una amenaza que justifica la violencia. Pensemos en los regímenes totalitarios del siglo XX. No surgieron del vacío. No fueron meros accidentes políticos, fueron expresiones de una sombra nacional reprimida. El nazismo, por ejemplo, no fue solo el producto de un líder demencial. Fue la expresión de una herida colectiva, de una humillación nacional no asumida, de resentimientos profundos que encontraron una salida perversa y una excusa perfecta. Hombres comunes, padres, hijos, estudiantes, trabajadores, se convirtieron en verdugos, no porque fueran inherentemente malvados, sino porque habían sido enseñados a no pensar, a obedecer, a proyectar todo lo que odiaban de sí mismos, en los demás. La sombra colectiva es peligrosa porque se disfraza, se cubre con banderas, con religión, con discursos de orden, de moral, de patriotismo. Se vuelve el bien común, se impone como deber, y así lo más oscuro
se vuelve respetable, hasta que ya es demasiado tarde. Pero no necesitas un régimen autoritario para verla actuar. La sombra colectiva está presente hoy, en nuestras ciudades, en las redes sociales, en los discursos de odio disfrazados de humor, en la exclusión sistemática del que piensa distinto, en la indiferencia ante la pobreza, en el desprecio hacia lo vulnerable, en el culto al éxito y la productividad, aunque eso implique pisar a otros. ¿Qué parte de nuestra cultura estamos negando? ¿Qué sufrimiento estamos ignorando por conveniencia? ¿A quién culpamos para no mirarnos? Jung lo advierte con brutal claridad. El individuo debe conocer cuánta maldad es capaz de cometer, no solo cuánta bondad puede realizar. Pero cuando una sociedad entera rehúye esa confrontación, la sombra crece, y lo que no se integra, se actúa. Guerras, genocidios, colonialismo, dictaduras, lenguas y culturas exterminadas, verdades enterradas por siglos. Todo eso no nace del mal externo, nace de una psique colectiva enferma, que no se hace cargo de su historia. Cuando un pueblo no reconoce su sombra, la transmite a sus hijos, a sus escuelas, a sus símbolos, a sus leyes, y así el trauma se convierte en tradición. La herida en identidad, el miedo en sistema. Pero, ¿hay salida? Sí. Y comienza por decir la verdad. Verdades incómodas, verdades sucias, verdades que no caben en discursos políticamente correctos. Porque solo cuando una sociedad recuerda lo que trató de olvidar, cuando escucha lo que no quiso oír, cuando asume el horror que generó, solo entonces puede sanar. Jung lo decía sin ambigüedad. La persona que no toma conciencia de su sombra vive su vida como si estuviera poseída por ella. Y lo mismo ocurre con los pueblos. Verdaderas transformaciones culturales no se logran con disculpas simbólicas, ni con monumentos vacíos. Se logran cuando hay memoria, cuando el dolor se nombra, cuando se escucha al sobreviviente y también al perpetrador, cuando hay espacios para decir lo que parecía indecible, para llorar lo que se prohibió sentir, para asumir lo que se quiso enterrar. La sombra colectiva no se disuelve, se asimila, se integra, se transforma, y eso no lo hacen los gobiernos ni las élites, lo hacemos todos, cuando elegimos dejar de proyectar, cuando dejamos de señalar y comenzamos a mirar hacia adentro. Recuerda esto: la sombra personal no confrontada es la puerta de entrada al mal colectivo, y el precio de no hacer el trabajo interior es repetir los peores capítulos de la historia, una y otra vez. Por eso, antes de cambiar el mundo, haz las paces con tu sombra. Solo así podrás ver con claridad. Solo así podrás actuar con verdad. Y solo así, tal vez, podamos construir un futuro menos ciego, menos repetitivo, menos oscuro. Capítulo 4. Individuación. El viaje de regreso a ti mismo. Hay una sensación que no se puede poner en palabras, una especie de vacío lleno, una incomodidad que no duele en el cuerpo, pero pesa en el alma. Es la sensación de haberse traicionado durante tanto tiempo, que uno ya no recuerda cómo suena su propia voz. Es como estar en una habitación llena de gente, y aún así sentirse irremediablemente solo. No porque nadie te escuche, sino porque nadie te conoce. Y tal vez tú tampoco. Eso es lo que sucede cuando llevas demasiado tiempo viviendo desde afuera hacia adentro, cumpliendo con lo que se espera, adaptándote, obedeciendo. Cuando te conviertes en el reflejo de lo que otros necesitan y te olvidas de ser quien realmente eres. Llega un punto en que la imagen se quiebra, el personaje se agota, el disfraz pesa más que la piel, y entonces comienza el llamado. La individuación no es una moda, no es un concepto motivacional, es el proceso profundo y existencial de dejar de ser lo que otros esperan, para comenzar a ser tú mismo. Es el viaje hacia el centro, no el centro de tu personalidad, ni el centro de tu ego, sino el centro de tu alma.
Es un retorno, pero no hacia el pasado, sino hacia la raíz. Jung comprendió que el ser humano no nace completo, nace potencial, fragmentado, escindido, con una conciencia en formación y una oscuridad que pide integración. Y todo lo que vive, todo lo que reprime, todo lo que rechaza, lo aleja o lo acerca a esa totalidad. El objetivo no es volverse perfecto, es volverse íntegro. Por eso, la individuación no es un camino de ascenso, sino de descenso. No se trata de elevarse por encima del mundo, sino de sumergirse en uno mismo, de atravesar las capas del ego, de enfrentar las heridas, de dialogar con la sombra. Es mirar el caos interno y no huir. Es reconocer la multiplicidad dentro de ti, las contradicciones, las fuerzas opuestas, y dejar de intentar extirpar una en nombre de la otra. Es aceptar que eres luz y oscuridad, instinto y conciencia, animal y espíritu, creador y destructor, todo eso al mismo tiempo. Y cuando por fin dejas de huir de esa complejidad, comienza la verdadera libertad. Ya no necesitas fingir, ya no necesitas encajar, ya no dependes del juicio ajeno. Comienzas a habitarte, a escucharte, a recordar. Individuarse es recordar, no como quien busca memorias, sino como quien recupera su forma, tu verdadera forma, la que perdiste tratando de ser útil, la que ocultaste para ser amado, la que moldeaste para sobrevivir. Esa forma que no cabe en un título, ni en una etiqueta, ni en un rol social. La forma de tu alma. Esa forma no se copia, no se enseña, solo se descubre, solo se revela en el silencio, en el conflicto, en el dolor, en la rendición. Porque sí, para individuarse hay que rendirse, no ante el mundo, sino ante uno mismo. Rendirse a lo que es, dejar de resistirse a la verdad interior, a la incomodidad de lo auténtico, a la belleza de lo imperfecto. No se trata de llegar a una versión ideal, se trata de volverse real, radicalmente real. Y ser real tiene un precio. Implica perder personas, cambiar de camino, desilusionar expectativas, romper estructuras, porque cada capa que cae, cada mentira que se desarma, cada falsa identidad que se desvanece, te acerca más a ti, pero te aleja de lo que construiste para agradar. Y sin embargo, no hay mayor alivio que quitarse una máscara que llevaste tanto tiempo, que olvidaste que era máscara. Individuarse también es recuperar lo olvidado, los talentos que escondiste por miedo al ridículo, los deseos que reprimiste por miedo al juicio, las emociones que negaste por miedo al abandono. Toda esa vitalidad que quedó atrapada en tu sombra, ahora comienza a integrarse, ya no como una amenaza, sino como combustible. Lo que antes te desbordaba, ahora te nutre. Lo que antes te controlaba, ahora te obedece. Porque lo que fue visto ya no necesita gritar. Y entonces sucede algo sutil pero profundo. Tu forma de caminar cambia. Ya no caminas buscando aprobación. Caminas con propósito. Tus ojos cambian. Ya no miras buscando señales externas. Miras hacia adentro y desde ahí eliges. Tus vínculos cambian. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la presencia. Dejas de buscar completarte en otros, porque ya no estás fragmentado. La individuación no te convierte en alguien invulnerable. Al contrario, te vuelve más sensible, pero no en debilidad, sino en conciencia. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría que esa herida te regaló. Aprendes a ponerte límites sin culpa, a decir no sin miedo, a decir sí sin ansiedad, a estar solo sin sentirte vacío, a estar con otros sin dejar de ser tú. Porque eso es lo que se recupera al final del viaje, tu ser. No el que fabricaste, sino el que eres, el que estuvo ahí desde el principio, esperando que tu conciencia madure, que tu ego se rinda, que tu alma despierte, no para cambiarte, sino para recordarte. Y cuando ese recuerdo se hace carne, algo profundo ocurre.
Ya no necesitas un propósito externo para justificar tu existencia. Ya no te agarras a ideologías, etiquetas o pertenencias para sentirte valioso. Tu valor brota desde adentro, desde la coherencia, desde la presencia, desde el simple pero radical hecho de ser tú sin interferencia. Ese es el verdadero despertar, no una iluminación espectacular, sino un retorno silencioso a tu centro, a ese lugar donde todo lo que eres convive, donde ya no hay guerra entre tus partes, donde tu sombra no te domina, pero tampoco se esconde, donde tu herida no define tu vida, pero sí te recuerda de dónde vienes, donde tu voz interior no es un susurro reprimido, sino una guía firme. Y cuando llegas ahí, entonces comprendes que nunca se trató de buscar algo afuera, que no era un camino de acumulación, sino de retorno, que la autenticidad no es un estado, es una práctica, y que la vida en su forma más pura no exige que seas perfecto, solo te pide que seas completo. Ese es el fin y el inicio del viaje. No te conviertes en otro, te conviertes por fin en ti. Capítulo 5. El precio de no ser uno mismo, el eco eterno de la sombra no integrada. Vivimos en un mundo que valora lo visible, lo medible, lo etiquetable. Un mundo donde el ruido se confunde con verdad y la rapidez con sabiduría. Un mundo donde parecer es más rentable que ser. Donde todo se exhibe, pero nada se habita. Donde lo esencial se pierde en pantallas y lo profundo se ahoga en superficialidad. Y en medio de todo eso nos encontramos nosotros, con nuestras heridas disfrazadas de logros, con nuestra soledad vestida de éxito, con nuestras sombras maquilladas de bondad. Nadie quiere admitirlo, pero lo sabemos. Estamos saturados de mentiras socialmente aceptadas, y la mayor de todas es la que nos contamos a nosotros mismos. Porque si el viaje de individuación comienza con un despertar, este capítulo muestra lo que ocurre si elegimos seguir dormidos. El precio de no ser uno mismo es altísimo. No se paga en dinero, ni en fama, ni en reconocimiento. Se paga en vida no vivida, en amor no sentido, en decisiones ajenas, en silencios dolorosos, en frustraciones inexplicables, en enfermedades que no vienen del cuerpo, sino del alma sofocada. La sombra no integrada no se desvanece con el tiempo. Todo lo contrario, crece, se vuelve sistema, se convierte en destino. Aquello que no confrontas en ti buscará manifestarse allá afuera. Y cuando eso ocurre, la sombra personal se vuelve sombra colectiva. Y la historia, una vez más, se repite. Cuando una persona niega su oscuridad, sus emociones, sus límites, su poder, se convierte en víctima de sí misma. Pero cuando una cultura entera hace lo mismo, cuando millones de individuos se desconectan de su centro, de su intuición, de su humanidad, entonces nace la maquinaria de la alienación. Nace el fanatismo. Nace la obediencia ciega. Nace el odio organizado. Nace el totalitarismo emocional. Porque el mal no llega con cuernos y fuego, llega con traje y sonrisa, con eficiencia y carisma, con promesas vacías y mensajes virales. Y la puerta que le abre paso no es política, es psicológica. El terreno donde el horror florece es la sombra reprimida de una sociedad que olvidó mirarse. Jung lo advirtió con palabras tan incómodas como necesarias. La mayoría de las personas son otras personas. Sus pensamientos son las opiniones de alguien más. Sus pasiones, una cita. Sus vidas, una imitación. Sus convicciones, una repetición. Y en esa repetición constante de lo que no somos, vamos perdiendo el alma. ¿Quieres saber por qué tanta gente vive cansada sin razón? ¿Por qué sienten que nada los llena, que todo parece fugaz, que el sentido se escapa entre los dedos? Es porque llevan una vida que no es suya. Viven desde la obligación, desde el deber heredado, desde la imagen construida,
desde la voz del miedo, no del deseo. Y cuando no eres tú, nada te basta. Puedes cambiar de pareja, de ciudad, de trabajo, de país, pero si no te eliges, te vas a seguir encontrando con la misma angustia con otro nombre, la misma sombra con otra cara, el mismo vacío con distinta decoración. No se puede huir eternamente de uno mismo. Todo lo que ignoraste volverá, a veces en forma de insatisfacción, otras veces en forma de enfermedad, a veces como un accidente, otras como una persona que te refleja todo lo que escondes. La sombra tiene una función sagrada, no permitirte vivir en falsedad sin consecuencias. Porque ser uno mismo no es solo un derecho, es una urgencia existencial. Y postergar ese encuentro interior es posponer tu verdadera vida. Puedes construir castillos con la versión editada de ti, pero tarde o temprano el alma se cansa. Y cuando eso pasa, nada externo puede salvarte. Solo tú. Este es el gran dilema. O te enfrentas a ti mismo con honestidad brutal, o repites las heridas de quienes vinieron antes que tú, o haces el trabajo incómodo de integrar tu sombra, o heredarás tus propias cadenas a quienes amas, o eliges tu verdad, o vivirás esclavo de tu personaje. Y no será fácil. Ser uno mismo nunca lo fue, porque implica decir que no, implica decepcionar, implica perder cosas que eran solo muletas, implica quemar la falsa paz que construiste a base de silencio y conformismo, implica atravesar la noche oscura del alma sin garantía de recompensa. Pero hay algo que solo quien ha atravesado ese fuego sabe: ser uno mismo verdaderamente vale cualquier precio. Porque cuando lo eres, por fin puedes respirar. Puedes mirar a los ojos sin bajar la mirada. Puedes vivir sin temor al juicio. Puedes amar sin manipular. Puedes estar en silencio y sentir que ese silencio no te consume. Y más aún, tu presencia libera. Porque cuando tú dejas de actuar, le das permiso a otros de quitarse la máscara. Cuando tú te eliges, invitas a otros a elegir su verdad. Cuando tú integras tu sombra, dejas de proyectarla sobre el mundo. Y eso cambia la realidad. Este es el punto más alto del viaje: comprender que tu trabajo interno no es egoísta, es revolucionario. Una persona que se conoce, que se acepta, que se integra, es un peligro para los sistemas basados en la dependencia emocional. Es una amenaza para las estructuras que se alimentan del miedo. Es una llama encendida en una cueva de autómatas. Por eso, ser uno mismo es un acto político, espiritual, ético, porque va más allá de ti. Toca todo lo que haces, todo lo que eliges, todo lo que permites. Y cuando llegas ahí, entiendes algo que cambia tu manera de vivir para siempre. No necesitas cambiar el mundo entero. Solo necesitas no seguir reproduciendo el mundo que te destruye. No ser parte del ciclo que apaga almas. No seguir el guión que apuñala la autenticidad. No perpetuar la herida que tanto dolió. Ser tú con todo lo que eso implica. Con la sombra, con la luz, con las cicatrices, con los deseos, con la historia completa. Ese es tu mayor acto de amor y también tu mayor responsabilidad, porque ser uno mismo es lo único que el mundo no puede hacer por ti, pero es lo único que el mundo necesita desesperadamente que hagas. El viaje aún no termina. Ahora viene el silencio, la digestión de todo lo vivido, y luego la elección. Porque después de todo esto, solo hay una pregunta que importa: ¿te vas a seguir abandonando? ¿O vas a empezar a vivir de verdad como tú? Ahora que hemos recorrido este descenso, ahora que has caminado conmigo por los pasillos ocultos de tu alma, ahora que ya no puedes desver lo que viste, ni desentir lo que sentiste, te queda solo una elección. No una elección cómoda, no una elección socialmente aceptada, sino una elección radical, vital, urgente: seguir fingiendo o empezar a ser tú. Porque ya lo sabes, ya lo sentiste. Lo que duele no es lo que eres. Lo que duele es todo lo que no estás siendo.
El alma no se rompe por exceso de oscuridad, sino por exceso de silencio, de postergación, de traición cotidiana a lo que verdaderamente eres. Cada vez que callaste tu verdad, cada vez que sonreíste para evitar el conflicto, cada vez que cediste por miedo a la soledad, cada vez que elegiste desde la culpa o el deber, ese fue el verdadero daño. No fueron los otros. Fuiste tú abandonándote en nombre de algo que nunca te sostuvo. Fuiste tú renunciando a ti para pertenecer a una mentira. Fuiste tú vendiendo tu voz por migajas de validación. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad, porque ahora sabes, y lo que sabes, ya no puedes ignorarlo. Ahora sabes que hay una sombra que no quiere destruirte, sino completarte, que hay un vacío que no es maldición, sino puerta, que el dolor no es un castigo, sino un maestro, que la autenticidad no es un lujo, es una necesidad. La vida que deseas no se construye con motivación ni disciplina, se construye con verdad, con presencia, con el coraje de habitarte incluso cuando duele. Porque si no te eliges tú, ¿quién lo hará? Si no te dices la verdad, ¿cuántos años más vas a seguir actuando? ¿Cuántos días más vas a sobrevivir con la esperanza secreta de que algo externo venga a salvarte? No hay ningún salvador. No hay ningún final feliz garantizado. No hay mapa, hay una sola cosa. Tú, tu sombra, tu alma, tu verdad, tu elección. Y si eliges volver a ti, si eliges empezar el camino de la integración, si decides dejar de huir, entonces puede que duela, puede que tiemble todo, pero también puede que por primera vez en tu vida te sientas vivo. Y eso vale cada sombra enfrentada, cada herida abrazada, cada capa de mentira quemada, cada paso que te acerca no a una versión mejorada de ti, sino a ti en tu forma más real, más rota, más hermosa, más humana. Este es el fin del guión, pero puede ser el inicio de algo mucho más importante, el momento en el que dejas de buscarte, porque por fin te encuentras. Si esto resonó contigo, no lo ignores, no lo dejes para después. No le pongas pausa al alma. Haz algo con esto. Escribe, habla, llora, camina. Mira a alguien a los ojos, pide perdón, di tu verdad, grita si es necesario. Pero muévete, rompe el ciclo, rompe la máscara, rompe el silencio. Y si estás en este camino, no camines solo. Comparte esto con alguien que necesite escuchar su verdad, con alguien que esté al borde de rendirse, al borde de despertar. Suscríbete si quieres seguir explorando esta profundidad. Si estás listo para una vida sin autoengaño, una vida vivida desde adentro. Y si quieres apoyarme a seguir creando este tipo de contenido, puedes hacerlo en Patreon. Pero más importante aún, apóyate a ti mismo, sostente, vuelve, sé. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por atreverte a mirar. Nos vemos en el próximo viaje. Uno donde, ojalá, ya no necesites fingir nada. Hasta entonces, recuerda esto. Lo más valiente que puedes hacer en este mundo es ser tú, radicalmente, sin permiso, sin culpa, sin miedo. Y eso, alma despierta, ya es suficiente.